Estás escuchando Es la Mañana de Galicia. Anca Moto en Vigo. Concesionario BSA, Cyclone, KTM y Peugeot Motorcycle patrocina Es Motor en Galicia. Tiempo para hablar de motor en Es Radio Galicia como todos los miércoles y contando siempre con la inestimable ayuda de don Julio González de motorgallego.es. Julio, buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Oye, por cierto, que nunca te lo he preguntado. Mira, ¿me permites Dime. Un inciso al principio, solo un poquito? Dime. Felicitar al piloto de rallies Daniel Monteagudo, que ya lo hemos entrevistado en alguna ocasión, Sí. y a su pareja Iria Otero, porque acaban de ser papás por primera vez. ¡Ah! Bienvenido al club. Siempre bueno. Mira, además hace falta banquillo, ¿eh? Sí. Así que enhorabuena, por supuesto. Bueno, oye, Julio, decía yo que nunca te lo he preguntado, pero llevas ya una temporadita al frente de motorgallego.es y a esa web de, vamos, una revista, digamos, electrónica del motor. ¿Qué tal va? Pues sorprendentemente perfecto, o sea, muchísimo mejor de lo que esperaba. O sea, cuando teníamos la motorgallego.com, o sea, la versión vieja, y Sí. renovamos a esta, pensé que más o menos nos íbamos a mover en los mismos números. Pues nada, al contrario, estamos teniendo una cantidad de visitas impresionantes. O sea, de verdad, es algo increíble. Ya vamos por la cuarta versión de motorgallego.es y está prácticamente ya terminada al 90%. Superamos de media las 5.000 visitas mensuales, que eso para una web pequeñita como es la nuestra, o sea, como es la mía, es muchísimo. Y este mes ya hemos superado con creces los 5.000. Lo que ocurre es que no es una web, es una revista de motor en la página web, ¿no? Sí, es una revista de motor donde hablamos de la competición en Galicia, o sea, solo hablamos de la competición en Galicia, de las pruebas, tanto de montaña, rallies, karting, lo que sea, y del mundial de rallies. O sea, no tocamos ni pruebas del nacional, no tocamos Fórmula 1, únicamente nos centramos en el gallego y en el mundial. Y aparte, por supuesto, noticias que surgen como las que comentamos aquí, o sea, que después se desarrollan en motorgallego.es o al revés, la que será Motor Gallego, que también se la comentamos aquí. Desde luego, yo jamás pensé que tuviera el éxito que está teniendo. También influye que directamente, desde la página web, directamente la pongo la noticia, la subo a las redes sociales, a Facebook, a X, a grupos de WhatsApp. O sea, es inmediato. Lo que antes me llevaba a hacer una noticia, pues 2 horas, 3 horas aproximadamente, en este momento con la web nueva, en 15 minutos tengo hecha una noticia con muchísimas más fotografías, enlaces externos. O sea, realmente funciona, que es una auténtica pasada. Yo te lo digo en serio, cuando Reyes, nuestra amiga Reyes Reis, me dijo, tienes que cambiarla, que esta está obsoleta, no le di mayor importancia. Y desde luego nunca le agradeceré, nunca tendré tiempo para agradecerle el consejo, como dio Reyes, de cambiar la web, porque está funcionando, que es una auténtica maravilla. Y además quien le ha metido la mano lo ha hecho bien, ¿eh? Exactamente. Diego González de Esquío, que fue la persona que me recomendó Reyes, lo ha abordado, ha hecho la página web exactamente igual como la quería, o sea, exactamente igual. Después, otra cosa, estamos del número 1 en los principales buscadores de Internet. O sea, en el momento que haces cualquier mención a motor, Galicia, competición y demás, la primera web que aparece es motorgallego.es. O sea, es que es una auténtica pasada el trabajo que ha hecho Diego en el formato interno, y desde luego las noticias que se están poniendo están funcionando. O sea, la gente las está viendo. Oye, 5.000 entradas no es nada mal, ¿no? En un tema tan específico como el caso del motor en Galicia, me refiero. Sí, no, es que es muchísimo, por eso te decía, o sea, motorgallego.com se movía en torno a las 1.000, 1.500, que ya era mucho, porque ten en cuenta que somos una web pequeñita, no tenemos promoción, no hacemos nada como puede ser marca, como puede ser un periódico grande, ¿no? Pues Motor Gallego pasa de las 5.000, o sea, pero son 5.000 visitas reales contadas por nuestra estadística interna. Después, el canal que tenemos en YouTube, por ejemplo, ahí, pues si quieres tener más visitas tienes que pagar, o sea, es indiscutible. Pero lo que son las visitas dentro de la web, pasamos las 5.000. O sea, yo, te digo en serio, Ignacio, jamás pensé llegar a esa cifra. En una página web pequeñita como somos nosotros, claro. Además hay otra cosa que me llama la atención y que me parece que es una muy buena idea. Es decir, ¿cuánto tiempo lleva ahora motorgallego.es? Pues funcionando, se empezó a construir en octubre de hace 2 años. La primera versión salió en febrero del año pasado y pues eso, año y medio. Año y medio. De la primera versión hasta ahora. Pero sin embargo puedes acceder al histórico de motorgallego.com.
Sí, directamente desde la web tienes el histórico, Claro, es algo claro. que no quise eliminar, porque ten en cuenta que la primera prueba que hicimos de un coche en motorgallego.com fue del 2001, Claro, y concretamente claro. fue el Dacia Logan. Fíjate. O sea, imagínate si ya llovió. Entonces ahí tienes todo el histórico en la página web antigua. Y después una de las cosas que a mí me chocó, que realmente me sorprendió mucho, fue motorgallego.com está acreditado por la FIA, Eso por no la es- Federación eso- Internacional de Eso no es fácil, Automovilismo. Eso no es fácil. Para nada, en absoluto. Y aparte porque son muy tiquismiquis. Entonces yo tenía miedo que con la página web nueva que no nos acreditaran. Oye, fue mandarnos un correo electrónico y el mismo día nos comentaron que perfecto, que sin ningún tipo de problema, que cambiaban nuestras credenciales de acreditación. Qué bien. O sea, increíble, fue rapidísimo. Y yo pienso una de las claves que puede tener Motor Gallego, o sea, el éxito de que esté funcionando Motor Gallego, es que no admitimos publicidad externa. Ya. Ni publicidad externa ni cookies de terceros. O sea, tú entras en cualquier página y te dice, utilizamos cookies para publicidad, y de repente estás viendo la página, estás leyendo un artículo Sí. y te abre un banner externo. Ya. Nosotros eso no lo admitimos. Está claro, está claro. Y la gente que entra ahí lo que quiere ver es lo que tú pones, no que le metan publicidad de otra cosa que no tiene nada que ver, por supuesto. Exactamente. Si estás leyendo un artículo o estás viendo una fotografía y de repente te aparece una fotografía de publicidad que te mete Google en la página web, pues la verdad no gusta. Entonces, esa fue una de las condiciones que le puse a Diego cuando empezó el desarrollo. Dice, no quiero cookies de terceros y no quiero publicidad de terceros. Y desde luego, te puedo decir que tengo cantidad de correos electrónicos que nos dicen, oye, mira, puedes ganar este dinero, tampoco es que sea una cosa del otro mundo, si dejas que podamos poner algún banner, alguna historia externa dentro de tu página web. Dice, ni de broma, mi página web, la publicidad que tengas, la que se anuncie con nosotros, no publicidad que me venga de fuera. Y yo pienso que ese es uno de los puntos fuertes que tiene motorgallego.es. Bueno, y algo pintará también este programa, ¿no? Es motor. Por supuesto. Es como te diría yo, es como si fuera una simbiosis entre motorgallego.es y Es Motor. O sea, es cuando terminamos el programa y se lo sube Couto a la página web, yo lo pongo en Motor Gallego, en los canales de motorgallego.es, funciona perfectamente. Es en el momento que pones la búsqueda, aparece el programa Es Motor con Motor Gallego, y si lo haces al revés aparece Motor Gallego con el programa Es Motor. O sea, es una simbiosis que funciona, la verdad que funciona muy bien. Y desde luego, ideas para la página web de este programa, de temas que busco pues para comentarlos contigo, después se desarrollan en motorgallego.es y la verdad que funcionan. O sea, están entrelazados, por decirlo de alguna manera. Bueno, los que están entrelazados con nosotros son los de Anca Motos en Vigo, así que déjame que hable de ellos porque es el concesionario, como todo el mundo sabe, oficial de BSA, Cyclone, KTM y Peugeot, y que naturalmente tiene la obligación, y la cumple, de tener los últimos modelos de todas las marcas. Tiene además taller, que eso es importante, y motos usadas, como no, además de una boutique que quita el sentido. Así que si quieres una moto tanto nueva como usada, equipamiento para tu seguridad o algún recambio, Anca la mejor opción. No te preocupes, que si no tienen el recambio te lo buscan, te lo pintan y te lo montan. Y en esta semana están de vacaciones, pero vuelven el próximo lunes 24. Así que recuerden, Anca Motos en Vigo, en Camino Seara 62 o en su web anca.es. A ver, vamos con el eterno dilema, Julio, que hay que darle una vuelta para hablar de los coches eléctricos, que bueno, cada vez parece que hay más gente que está optando en función de sus necesidades. ¿Coches eléctricos sí o no? A ver. Y lo comentábamos un poco el miércoles pasado, que a la Unión Europea se le iba a ocurrir cómo meter algún tipo de gravamen a los coches eléctricos. Seguro. Ya que como no gastan combustible, pues el impuesto de hidrocarburos que tenemos aquí en España no lo van a recaudar. Y lo que empezó a hacer la Unión Europea pues es eliminar todos los beneficios fiscales y las ayudas a la compra del vehículo. Y comentábamos así un poco por encima y un poco en plan coña, por decirlo de alguna manera, que se les iba a ocurrir algo porque quieren dinero. Bueno, pues según se rumorea, quieren cobrar 3 euros por cada 100 kilómetros a un coche eléctrico. Ah, ¡qué alegría! O sea, viene siendo una parte de lo que sería el impuesto de hidrocarburos. Sí, sí. Pero ¿cómo controlarían esos 100 kilómetros para cobrar los 3 euros? Pues lo que se dice es que cuando tú vas a comprar el coche eléctrico, tienes que hacer una estimación de kilómetros que vas a rodar. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, 10.000 kilómetros al año. Sí. Pues pagarías 300 pavos. 300 pavos. ¿Y cómo se controla eso? Pues a los 4 años cualquier coche tiene que pasar la ITV. Sí. Entonces, 10.000 kilómetros al año
por 4 serían 40.000 kilómetros. Tendrías que pagar 1.200 euros de ese impuesto. Y cuando vayas a pasar la ITV, si te has pasado de los kilómetros, o sea, de esos 40.000 kilómetros, pagarías un recargo. Y si no has llegado... Si no llegas... No te van a devolver el dinero, vamos, olvídate, no te sueltan un duro de vuelta ni de coña. Vamos, Vale, pues, por mucho que prometan. Bueno, mira tú lo que está pasando con los planes MOV y todas esas cosas. Cuando te lo pagan 4 o 5 años después. Sí, pero es que eso es un poco lo que comentamos así, y es el rumor que está, es un rumor. Ya. Pero cuando, como se suele decir, cuando el río suena, agua lleva. Entonces, tú vas a la revisión, tu coche tiene 50.000 y tú has dicho que vas a pagar, ibas a rodar 40.000, pues vas a pagar a más por esos 10.000 kilómetros. O sea, otros 500 euros, estamos hablando de números redondos, ¿no? Ya. Sí, Pues, el caso es meterte la mano en el bolsillo, que es lo que mejor se les da. Naturalmente, si no recaudan a través del impuesto de hidrocarburos, que supone una pasta importante ¿Qué porcentaje de impuestos paga la gasolina, Julio? Debe andar en el 40% o así, ¿no? No, en el 50%. 50%. O sea, la mitad de lo que pagas en la gasolinera se va directamente para arriba. Sí, Dime. La broma es que el impuesto de hidrocarburos ya es un impuesto. Ya, claro. Y a eso el Estado le está sumando el IVA. O sea, estás pagando un impuesto sobre un impuesto. Claro, porque además el IVA no va sobre el original, sino sobre el original más el impuesto ya. O sea, doble imposición descarada. Pero bueno, esto me parece a mí que no lo va a modificar nadie, porque es una fuente de ingresos para el Estado tremendo. Aparte de ser, bueno, pues totalmente injusto e insolidario. Pero bueno, es lo que nos ha tocado. Oye, vamos con menciones. Pero es que aparte, dime. Lo que van a hacer con este gobierno van de cologetas de despacho. Dicen que querían eliminar el diésel, que le iban a poner un impuesto al diésel y cosas de ese estilo. Bueno, pues el día 1 de septiembre, el diésel en España va a tener un descuento de 20 céntimos. Solo el diésel. Ya. La gasolina, no. El GLP, no. Los biocombustibles, tampoco. Solo el diésel. Ya. Bueno, pues ya ves, así se gobierna. Vamos con menciones a clientes, Julio. Pues si quieres un coche en perfecto estado y evitar perder el tiempo buscándolo, en The Personal Car Shopper te lo solucionan. Y están en Dr. Cadaval 32, en Vigo. Desguaces Catoira soluciona la baja de tu vehículo y te evitan todos los trámites. Aparte, piezas totalmente garantizadas y revisadas de todos los modelos y también para coches clásicos. Y están en Avenida Andurique 14 en Pollo o en su web automocionescatoira.com. Y Kauner, neumáticos Kauner, taller de mantenimiento, mecánica rápida y por supuesto neumáticos. Y Kauner está en la calle Otero Pedrayo 14 en Orense. Bueno, sobre todo hay que agradecer, señores oyentes, porque es de ley que toda esta gente confíe en nosotros para hacer su publicidad, que aquí está Julio recordándonoslo un día sí y otro también. Oye, vamos a ver, estamos en temporada en la cual, bueno, pues preocupa, porque hay muchísimo viaje por carretera, los accidentes. Cuéntanos algo al respecto. Bueno, pues la ONU le ha metido un varapalo a la DGT. ¡Qué raro! Que vamos. ¡Qué raro! Como dice el otro, con la mano abierta. Bueno, te voy a leer textualmente una pequeñita parte. Ajá. La ONU acuerda por mayoría hacer todo lo necesario para la reducción de fallecidos en las carreteras, indicando que su estado es uno de los mayores motivos de muerte o lesiones graves y señala a las carreteras como responsables de los accidentes. Hombre, justo lo contrario de lo que dice la DGT, que siempre le echa la culpa al coche o al conductor. Bien, y sigue la carta de la ONU. A ver. Si las carreteras estuvieran en buen estado, se podría evitar el 50% de los fallecidos, sobre todo entre los motoristas, ya que el asfalto deteriorado, una curva mal diseñada o una intersección peligrosa tienen consecuencias mucho más graves que para un conductor que va protegido dentro de su coche. No está nada mal, ¿eh? No, es que es otra receta que le meten al señor Pere Navarro. Y también sigue, después lo comentamos, pero también sigue la carta de la ONU. Estamos hablando de la ONU, como la Organización de las Naciones Unidas. Sí. Pretende que los Estados miembros construyan sus carreteras pensando primero en las personas y no solo en los vehículos motorizados, basándose en la premisa de que todas las muertes en carretera son prevenibles. Y según la ONU, en caso de siniestro vial, la culpa se reparte entre el conductor, el vehículo y la propia infraestructura. Es lo que ellos le llaman sistema seguro. Bueno, pues el señor Pere Navarro, el director de la DGT, completamente en desacuerdo con lo que dice la ONU. Dice que el responsable es el conductor.
Ya. y que en España se evitarían más muertes con más vigilancia y más campañas de concienciación. Qué raro. Y echa la responsabilidad a cada conductor. O sea, más vigilancia, más recaudación, por decirlo de alguna manera. O sea, es que este señor va a su bola. Estamos hablando que la ONU dice que el problema está en las carreteras, y nosotros lo hemos mencionado más de una vez aquí, que las carreteras es un auténtico desastre, porque tú vas por la 52 y en un tramo de 10 kilómetros tienes 7 u 8 cambios de asfalto. Un asfalto es más, te agarra más, otro te agarra menos, es más deslizante, tienes el saltito entre ese parche que pusieron y la salida del parche. O sea, no se arregla una carretera, se ponen remiendos y esos remiendos se rompen. De todas Porque maneras, también lo comentamos. sí, de todas maneras lo que sí me llama la atención es el foco que pone la ONU en los motoristas, pero claro, es que los motoristas son la tercera parte de los accidentes mortales. Claro, exactamente, es de quien más se preocupa, porque tú en el coche, lo que comentaban en las carreteras, tienes carrocería, llevas el coche. Cuando vamos en moto, la carrocería somos nosotros, por eso siempre recomendamos ir lo más equipados posible, para evitar en lo posible daños como pueden ser raspazos o roturas de brazos, cosas así, o sea, ir protegidos. Pero es cierto, es que es de cada 3 fallecidos en carretera, 1 es un motorista. Por eso hace mucho hincapié en los guardarraíles, por ejemplo, también, porque la carta es muy extensa, pero en lo que son los guardarraíles, que el asfalto sea rugoso, que no sea liso, o sea, que absorba el agua cuando llueve, que no se convierta en una pista de aterrizaje. Hace menciones a muchísimas cosas y este señor cada vez que te dice que no, que el culpable es siempre el conductor. No te digo que yo no digo que el conductor no sea el culpable en muchos accidentes, porque cafres, como decimos aquí en la sección de Capradas, los hay en todos los lados. Pero es que la carretera, nosotros también lo hemos dicho, influye mucho en accidentes. Totalmente de acuerdo. Además es que, una estructura debe estar diseñada y mantenida para tratar de que los errores humanos, que son inevitables, no son evitables, es decir, se pueden disminuir en número y en tiempo, pero no son evitables. Siempre habrá errores humanos, evidentemente, pero que tengan unas consecuencias lo menos gravosas posibles para el conductor. Va a haber, no es lo mismo que tengas, que no es la primera vez que ocurre además. Tú ves las fochancas que hay en algunas carreteras y en algunas autovías nacionales y lo que uno nos explica es cómo demonios no hay más accidentes con consecuencias graves, porque es que algunos parecen auténticos precipicios. Es espectacular la barbaridad que tenemos en algunas, no en todas, en algunas autovías por falta de mantenimiento, porque, bueno, pues ya se sabe, nos está pasando con las carreteras, nos está pasando con las vías del tren, porque nuestro gobierno actual ha decidido meter el dinero en otras cosas y lo del mantenimiento les pilla un poco a desmano. Mira, ya lo tenemos comentado aquí. Tener las carreteras de toda España, en perfecto estado, o sea, sin los baches, porque, por ejemplo, la A52, cuando sales de Orense hacia Berín, ahí tienes que ir haciendo una ñicana esquivando los baches. Pues bueno, mantener todas las carreteras en perfecto estado costaría 13.000 millones de euros. Con lo que recauda solo el Estado en gasolina y en multas, tiene para arreglar las carreteras siglos. Desde luego. Y mantenerlo en buen estado. Y es lo que dices tú, hay auténticas baches que tú metes allí una rueda y como revientes tienes un accidente seguro. Está clarísimo. Vamos con menciones, Julio. En Stellantis, concesionario Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Leapmotor, ya tienes disponibles los últimos modelos de Alfa Romeo, el Alfa Stelvio, el Tonale o el Junior. Aparte los DS3, el DS número 4, el DS número 8 totalmente eléctrico con más de 800 kilómetros de autonomía y el nuevo DS número 7 híbrido o eléctrico. Y Stellantis está en la Avenida de Madrid 193 en Vigo. Oye, vamos a comentarle a nuestros oyentes una cosa que todos sufrimos ahora en verano cuando dejas el coche al aire libre, claro, que es la mayoría de las veces. A ver, cuando vas a entrar en el coche, aquello es un horno. Totalmente. A ver, ¿alguna recomendación para que esto se enfríe lo antes posible? Totalmente, o sea, sobre todo entre ayer, anteayer y el domingo, porque es un calor impresionante. Bueno, recomendaciones muy simples. Si tienes aire acondicionado, bueno, lo primero, abre las puertas del coche para que ventile un poquito. O sea, directamente que se mueva, se airee un poco. Y si no, también puedes utilizar el método japonés, que es abrir la ventana del copiloto, o sea, de la derecha, y tú, con tu puerta, o sea, con el piloto,
moverla varias veces, o sea, abrirla, cerrarla. Abanicas. Abanicando, exactamente, para que se mueva el aire y ahí el coche trabaja un poquito de temperatura. Si tenemos aire acondicionado en el coche, encender el coche, poner el aire acondicionado, pero a baja temperatura. O sea, al mínimo para que vaya enfriando poco a poco, porque si lo pones al máximo, puedes correr el riesgo de directamente que te estalle el cristal. Eso es indiscutible. Y para evitar esto, pues oye, si es posible, pues parasoles en el parabrisas y las banderillas laterales, de los que reflejen la luz, o sea, para evitar que te pegue el sol de lleno dentro del coche. Y después, si no tenemos aire acondicionado, pues una de las formas muy sencillas de enfriar es colocar unas toallas de tela, unas toallitas ligeramente mojadas, o sea, mojadas sobre las salidas de aire o los asientos. Claro, porque eso te humedece y te enfría el aire, claro. Claro, o sea, tienes aire acondicionado, lo pones y ya está, pero si no lo tienes, mojas unas toallitas de estas normales, de mano, y la pones delante de los aireadores, le das al aireador y te refresca muchísimo el coche, desde luego. Y sí, dime. A ser posible, buscar una sombra para ponerlo, porque si no es completamente imposible. Está claro. Oye, vamos con menciones. Pues Rodosa, concesionario oficial de Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Pontarías y Orense, ya puedes probar el Renault 5 eléctrico con más de 400 kilómetros de autonomía, con una sola carga, y con las ayudas de la Asunta y de la propia marca, tienes un Renault 5 eléctrico desde 17.000 euros. Y también puedes ver el nuevo Clio y los nuevos Alpine A290 y A390. Y Rodosa, en la Avenida de Madrid 135, en Vigo. A ver, ¿qué va a pasar el próximo fin de semana, Julio? Pues ya tenemos vuelta, ya tenemos competición y tenemos un fin de semana, la verdad que va a estar muy entretenido. Tenemos la edición 57 del Rally de Ferrol, que es válido para el Campeonato Gallego Xunta de Galicia de Rallys, con está Dani Bertomás, que es el otro líder, Meira, Lamela y demás. Tenemos la 7ª subida a Taboadela, donde también estarán los primeros espadas, y desde luego el espectáculo de la subida a Taboadela es impresionante. O sea, la velocidad que se alcanza ahí es increíble. Y tenemos el Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort, donde veremos si todo lo que se dice del Aston Martin con el nuevo motor de Honda es cierto o será de nuevo una quimera. Las previsiones de Honda, estos son también rumores, dicen que se moverá sobre los 30-35 caballos. Pero ya hay especulaciones que rondaría los 80 de potencia, porque toda la mejora que hicieron en el motor, prácticamente el 90% del trabajo, fue en el motor de combustión. Hicieron algunas cosillas en eléctrico, pero se centraron en el motor de combustión. Por eso dicen esa cantidad de caballos. Si sale bien, unido a la mejora que tuvo con las modificaciones de Ningmi, ese coche en Zandvoort, que aparte es el único circuito que tiene Peralta, ese coche puede ser un auténtico disparo. ¡Qué maravilla! Pues vamos a ver si efectivamente el asturianín tiene por fin una herramienta que le permita competir en condiciones, hombre, no te digo de igualdad, pero bueno, que le permita mover las manos. Está entre los 10 primeros. Claro. Venga, Cafrada. Y aparte el formato es sprint, solo hay una sesión de entrenamientos libres que es el viernes a las 12. La clasificación el viernes a las 2:30, sábado la carrera de sprint a las 12 y a las 4 la clasificación. O sea, va a estar entretenido el fin de semana. Bien. Y Cafrada, pues tenemos una que pasó en Vigo, en la calle Manuel de Castro, y que la vamos a tratar como Cafrada, porque pudo haber sido un accidente y muy grave. En Manuel de Castro, como decía, un señor entra en un paso de peatones hablando por teléfono, o sea, iba ensimismado, iba a su bola, sin mirar si tenía algún coche cerca. Y tenía justo un coche en el paso de peatones. La suerte que el coche iba despacito y le dio simplemente un toque. El coche llega a ir un poquito más rápido y hubiese sido un accidente y grave. Hablando por el teléfono móvil a un paso de peatones sin semáforo, tiene preferencia, pero tienes que verlo. Tienes que ver si te viene algún coche. Y el coche estaba encima del paso de peatones. Y si tenemos tiempo, te cuento una muy rápido. Venga. Pues a una conductora la sancionan con 2 años y medio sin carnet de conducir, multa de 2.700 euros por negarse a hacer la prueba de alcoholemia. Tendría sus razones. Más vale prevenir que curar. O sea, le metieron una buena sanción, desde luego. Como tiene que ser. Julio González, motorgallego.es. Un abrazo muy grande y buen fin de semana. Porque ya no nos vemos hasta el miércoles de la semana que viene y está el fin de semana de motor por medio. Por eso lo contaremos el miércoles que viene. Un abrazo, Julio. Hasta luego. Igualmente. Y ustedes no se muevan, que no hemos terminado, no. Una pausita para publicidad y vienen Maite Garrido y Alba dos Santos a contarles lo que ha pasado en las últimas horas. Hasta ahora. Anca Moto en Vigo, concesionario BSA, Cyclone, KTM y Peugeot Motorcycle, ha patrocinado Es Motor en Galicia.